tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Me da muchísimo gusto que estén nuevamente con nosotros. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida a otro programa de Acontecer Médico. Acontecer Médico, como siempre, pues destacando en buscar todos esos temas y situaciones que son apremiantes en la salud, que de repente no encontramos una solución, no encontramos un camino. Y bueno, la idea de esto es poder juntos aprender de diferentes áreas, diferentes situaciones, pero siempre buscando una solución y una posibilidad de dar pasos adelante y que podamos ir nosotros como sociedad, pues teniendo una mayor certidumbre en todas las áreas de la salud. Esta tarde vamos a hablar de algo que es para mí también básico, es la vida. Y vamos a hablar precisamente, que es el tema de hoy, la importancia vital de la sangre. Sin sangre no podremos vivir, no podríamos tener absolutamente una calidad de vida. Y esto pues es importante porque la sangre pues sabemos que es un líquido vital para la vida y desafortunadamente aún todavía no se tiene una sangre artificial, aunque hay investigadores que están viendo la posibilidad, pero en lo que esto sucede pues sí necesitamos definitivamente incentivar y motivarnos a ser donadores de sangre de una manera consistente. Esto creo que ahorita son de los temas que vamos a hablar. Y bueno, hay tres tipos de donadores a nivel de Organización Mundial de la Salud que se tienen, que es de reemplazo o a través de conocidos, en algunos países inclusive pagados y principalmente voluntarios. Aquí en nuestro país pues básicamente son voluntarios y los que más pues de conocidos, que es donde uno trata de tener ese apoyo, ¿no? En México hay ahorita también un problemón, y es que después de la pandemia se complicó como en otros muchos países, pero ya de por sí México ocupaba y sigue ocupando el último lugar en Latinoamérica en donación de sangre voluntaria, una tasa del 5.19. Y la Organización Mundial de la Salud y también la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja han propuesto un marco global de acción para que se logre en todos los países 100% de donación voluntaria no remunerada. Esto quiere decir que sí es algo que la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja está muy al pendiente, pero nosotros como país, como sociedad, pues tenemos que empezar a dar el primer paso junto con nuestras autoridades de salud. Para ello, pues precisamente tenemos a un invitado de lujo, como siempre, un líder de opinión en esta área, que es el doctor Juan Carlos Hernández. Y bueno, pues Juan Carlos López Hernández, perdón doctor, ya te estoy cambiando el apellido, Juan Carlos López Hernández, especialista en hematología, medicina interna y medicina transfuncional, jefe de servicio de hematología en el Hospital General de Occidente, o SOQUIPAN, médico adscrito a este mismo hospital del servicio de hematología y coordinador de hemovigilancia en el mismo hospital. Bienvenido, doctor, pues por fin, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que hablar de este tema pues es algo fascinante. Claro, no, y bueno, pues empezando con este tipo de problemáticas que lo vemos muchos, ahora decíamos, ahora que hay redes, porque antes pues ni se sabía, pero a través de las redes, a través de correos, a través de llamadas, siempre están con la prisa de, oye, mi mamá, mi papá, o sea, lo van a operar, o alguien que tuvo un accidente o una enfermedad que requiere transfusión, y realmente siempre se anda, pues ahora sí que en el último momento haciendo hasta lo imposible para poder conseguir este líquido vital que es la sangre, ¿no, doctor? Entonces, ¿tú cómo has visto esta situación o la evolución que estamos teniendo como Estado desde tu plataforma, doctor? Bueno, yo empezaría con lo básico. Bueno, la sangre, como comentabas, es un tejido vital para nosotros, y entender tejido como algo que nosotros tenemos, esa sangre que se forma dentro de nuestro tuétano del huesito, tiene una vida media de 120 días, y ese tejido para algunos no lo tienen porque tienen una leucemia, tienen algún tipo de cáncer, van a ser sometidos a eventos quirúrgicos, van a ponerles algún elemento, algún trasplante, y requerimos tener además sangre disponible para que la cirugía se pueda llevar a cabo. Si no, pues va a ser difícil poderlo llevar. Y a pesar de los esfuerzos que tenemos para poder tener un abasto en los bancos de sangre, siempre hay necesidades crecientes porque los pacientes diario van llegando. Efectivamente, la cultura de la donación ha sido un tema que nos ha costado trabajo hacer porque la población lo deja hasta el final. El pensamiento es, a lo mejor no lo ocupo, no es mi familiar,
pero la verdad es que todos en algún momento pudiéramos llegar a tener a alguien conocido cercano, y el tener el tejido disponible puede ser de utilidad para ayudar a que no se retrase el evento quirúrgico, recupere la salud y le vaya bien en el evento que va a ser sometido, inclusive hasta para un tratamiento de quimioterapia. Claro. ¿Qué ha pasado con lo de la pandemia? Tocaron un punto muy interesante. Cuando apareció la pandemia, los bancos de sangre tuvimos que limitar el número de familiares que nos acompañaban, por lo tanto los donantes que venían eran los únicos que se presentaban. Pero existía el temor de que los bancos que estaban cerca de los hospitales pudieran ser portadores o adquirir enfermedades. Hoy día, pues esta parte se ha desmentido porque utilizamos muchos mecanismos y barreras, sanitización frecuente, lavado de manos, mascarillas, y esto pues limitó que alguien se hubiera contagiado por acudir a algún banco de sangre. Sin embargo, aunque ya pasó esta etapa aguda del COVID, aún no hemos reactivado el que los donantes vengan con la asiduidad que uno quisiera, con la cantidad y la frecuencia a los bancos de sangre, y aún seguimos teniendo esa necesidad creciente de tener donadores. Claro. Bien, pues entonces creo que este programa, y como bien dices, hablar de este tema, y sobre todo ojalá que de aquí pues podamos sacar algo que consistentemente podamos hacer en el campo, como se dice, o directamente en hospitales, como para poder darle un impacto. Y pues nuestra intención como Acontecer Médico, a través de nuestro programa, a través de nuestros proyectos, pues de antemano poner a tu disposición el poder hacer esa alianza, el poder ir hombro con hombro y buscar nuevas posibilidades como para estimular en el estado, por lo pronto, la donación de sangre, ¿verdad, doctor? Sí, sería interesante para tener tejido, y pues recordar que siempre hay necesidad, no esperar a que tengamos un familiar que lo esté requiriendo, lo podemos hacer en forma frecuente, claro, para poder ayudar a los pacientes. Exacto. Y bueno, pues como bien decías, definitivamente la sangre es un tejido, bueno, es un órgano vital, pero además creo que es importante saber de su importancia. Transporta oxígeno desde los pulmones y también los nutrientes del aparato digestivo, y lo que va a hacer la sangre es justamente el distribuir y el nutrir a todo el organismo, a las células de todo el organismo. Algo que también es muy interesante es que si no se tiene suficiente sangre, hay ese debilitamiento, que ese es otro punto. Hay veces que la persona tiene muy poca pila, como dicen, o tiene muy poca energía, y a lo mejor lo que tiene es una anemia importante. Ahorita, ¿qué tan frecuente es la anemia con los trastornos alimenticios o con esa comida chatarra que es la que predomina en la dieta del mexicano, doctor? Bueno, las anemias pueden tener varios orígenes. Uno de ellos puede ser carencia, la deficiencia de vitaminas B12, ácido fólico, deficiencia de hierro. Pues ocupa un lugar importante dentro de los síndromes anémicos, y cuando hablo de síndromes, muchas enfermedades que pueden tener esto en común, pero sí el no alimentarse en forma adecuada, los alimentos en sus horarios, puede contribuir a tener una baja en la cantidad de glóbulos rojos. Y me gustaría adentrar en eso que es muy importante, que se menciona. El glóbulo rojo ayuda a transportar oxígeno, por lo tanto ese paciente que tiene anemia puede sentirse cansado, no rinde, tiene problemas para la concentración, pero sobre todo esa fatiga que puede dar la pauta para que haya una revisión médica antes de que haya alguna complicación. Claro. El glóbulo rojo, yo mencionaba al inicio, tiene 120 días desde que nace hasta que muere, 120 días, no es eterno. Por lo tanto, alguien que dona sangre, y eso lo quiero remarcar, ese glóbulo rojo que va a donar, pues a lo mejor ya estaba a punto de morir, y va a favorecer que se sigan formando nuevos glóbulos rojos. Por lo tanto, un donante, favorecemos la estimulación de glóbulos rojos con mejor capacidad de oxigenar. O sea que es hasta un beneficio para la persona que dona. Una forma de estimular la formación de glóbulos rojos, y vemos de esa manera, ese glóbulo de todos modos se iba a perder, mejor donémoslo, una donación, pequeño piquetito, se deja en una bolsita, que le va a ser de utilidad a alguien más. Al final del día voy a seguir formando glóbulos rojos, cada 5 días se está removiendo toda la masa eritrocitaria, no quiere decir que todos cambien, unos nacen hoy, otros mueren hoy, se está moviendo constantemente, pero cuando se remueve esa cantidad, que además son 450 mililitros de sangre, menos de medio litro de sangre. Una persona en promedio está teniendo alrededor de 5 litros. Entonces, menos del 10% de su sangre circulante prácticamente no genera una pérdida importante, pero sí favorecemos a alguien que recibe. Exacto. No, bueno, pues yo creo que esto está quedando muy claro de la importancia de donar sangre.
porque en determinado momento, bueno, lo hemos visto cuando hay una cirugía, cuando hay varias situaciones que ahorita el doctor también vamos un poquito a desmenuzar esto, pero lo hemos vivido que cada semana nos están pidiendo ayuda, que pongamos en redes, que veamos y todo, y sí las personas andan descontroladas, desesperadas. Entonces creo que también es importante que el día de hoy nos llevemos una idea muy clara de cuál sería un proceso, cuáles serían los lugares donde podemos nosotros tener ese apoyo. Y para los que en este momento nos estén viendo, bueno, pues ojalá que se animen a donar, aunque no sea necesario. Durante todo el programa, durante toda esta hora, va a estar apareciendo justamente los requisitos que se necesitan para donar. Si hay alguna duda o tienen alguna pregunta acerca de esto, con toda confianza nos lo hacen llegar y nosotros obviamente se lo derivamos aquí al doctor para que nos dé esa respuesta, sea ahorita o a través de redes sociales, nosotros le daremos continuidad a sus dudas. Vamos al primer corte, si me permite, doctor, y de regreso pues vamos a hablar un poquito más de lo que es la sangre y lo que es su función en todas las diferentes situaciones de la vida del ser humano. Entonces vamos al corte y ahorita regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, pues hablar sobre lo que es la importancia vital de la sangre. Van a ver que durante esta hora, si pensábamos que era vital, van a decir, no, pues es que la sangre es vida. O sea, la frase se oye muy sencilla, pero es cierto. Entonces, bueno, hablando más de lo de la sangre, ahorita vamos a continuar con el tema, pero quiero darle voz precisamente a quienes en este momento se conectan también con nosotros, nos están preguntando. Primeramente, un buen saludo al doctor GDL, bueno, doctor GDL, también buenas tardes, saludos. Y gracias por seguir nuestro programa. En el caso del doctor Jorge Luis Ramírez Pulido, gusto doctor, me da mucho gusto también saludarte, un doctor que ya inclusive se integró a nuestra red médica también, va a estar haciendo consultas a domicilio, aparte de su consultorio, entonces bueno, pero ese es otro tema. La pregunta, doctor, que nos hace aquí el doctor Jorge Luis es, para personal de salud que trabaja en hospital, ¿hay alguna contraindicación? No hay ninguna contraindicación y le agradezco la pregunta y el interés que tiene el personal médico, porque es un mito que ha existido durante algún tiempo, que el personal que trabajamos en área hospitalaria no podemos ser donantes. No, eso es un mito que se ha erradicado y intentamos erradicar. Tan así es que nosotros en el Hospital General de Occidente hacemos campaña con el personal. Nosotros el próximo 22 de junio, aprovecho el comercial, sí, claro, vamos a tener una mini unidad y el personal de salud es el que va a estar invitada para hacer su donación. Pasa por los mismos requisitos que el resto de la población, es decir, edad, peso, estar sano. La inmunidad, por ejemplo, ahora con vacunas, pueden esperar, algunos esperan 14 días y no conocemos qué vacuna es. Pero bueno, en fin, pasa por todo el tamiz, pero no de entrada es una limitación para ser donante. Al contrario, creo que es un orgullo los que somos donantes el poder participar en esto porque apoyamos a nuestra población y hacemos una invitación para que el resto de la población que nos ve se sume para seguir salvando vidas. Entonces la conclusión es, no es limitación y sí podemos ser donantes. Qué bueno y qué bueno que se esté aclarando porque de hecho yo tuve una experiencia en el Hospital San Javier, tal cual, donde tenía a mi hermano estaba internado, necesitaba sangre, entonces estuvimos yendo varios médicos que se dieron cuenta, no, yo voy, y lo primero que le dijeron, ustedes enfermeras y ustedes doctor, no, ustedes no pueden traer, no pueden donar, perdón, caray, ¿pero por qué? Porque así viene la norma, y yo dije, qué raro. Pero ahorita qué bueno que se quede aclarado el asunto, que ahorita en este momento ya nada. Entonces esto es por una norma que nos rige y esa aplica a todos los bancos, servicios de transfusión, donde aplica, no hay una restricción por el tipo de actividad. Eso sí, te tiene que pasar por todo el tamiz. Sí, es decir, alguien que es quirúrgico y tiene algún incidente, por ejemplo, una herida, tuvo puntos, tendrá que esperarse el tiempo prudente por esa situación, pero no de entrada es una limitación. Ok, bueno, pues está buena la aclaración. Y bueno, pues continuando con lo que es la sangre y cuál es su función, van a ver cada vez más que pues es la vida, definitivamente, ¿no? Y bueno, las células de la sangre, como decía el doctor, se producen en la médula ósea y es la parte esa blanda y esponjosa del interior de los huesos. Ahí es donde principalmente se produce la sangre y además diariamente se producen nuevas células
sanguíneas. De esta manera se van reponiendo las que mueren naturalmente o a causa de alguna lesión o enfermedad también empieza a haber esa recuperación. En este caso, doctor, ¿cómo nos podrías describir lo que es la sangre y su función? Bueno, también pregunta muy interesante. Los Gracias. glóbulos rojos es una parte del componente sanguíneo, es decir, el tejido sanguíneo, lo que va dentro de nuestro torrente en la sangre, en los vasos sanguíneos, está compuesto por 4 elementos importantes, glóbulos rojos. El globulito es el que transporta el oxígeno y ese nos ayuda a mantener ese equilibrio para que haya el transporte adecuado. El otro elemento que viene son las plaquetas, pequeños fragmentos celulares, que lo que hacen es formar una malla para evitar que haya pérdida de sangre. Estos intervienen cuando hay hemorragias. Se activan y forman ese famoso tapón hemostático y evita que haya mayor pérdida de sangre. El otro son los factores de coagulación que vienen en otro elemento que se llama plasma fresco y nosotros lo congelamos, de ahí su nombre, plasma fresco congelado. Y este tiene todos los factores de la coagulación. Y finalmente viene otro factor que se llama crioprecipitado, su nombre viene de la precipitación con frío y es una proteína que es el factor 8 de la coagulación, junto con otros elementos como fibrinógeno, como albúmina, en pequeñas cantidades que son de utilidad para pacientes que tienen deficiencia de esta proteína, que es única, por ejemplo, los pacientes con hemofilia, deficiencia de factor 8. Actualmente ya hay factor liofilizado, este factor, ya en el grupo de enfermedades ya no lo utilizamos tanto, pero sí en otros que han perdido fibrinógeno los podemos utilizar. Entonces, si recordamos, una sangre, o el elemento que viene dentro de la sangre, glóbulos rojos, plaquetas, plasma y factor 8 ya que lo separamos. Si entendemos esa manera, una persona que dona sangre puede salvar hasta 4 personas porque el glóbulo rojo se va para una persona en particular, las plaquetas para alguien más, el plasma para ayudar a alguien que tiene factores alterados o que tiene un sangrado porque le hace falta uno o varios factores de la coagulación, o cuando hay un único factor deficiente, el factor 8, que es el crioprecipitado. Todo esto se separa, se conserva en diferentes elementos. La sangre en refrigeración, temperaturas entre 2 y 8 grados. El plasma fresco congelado en temperaturas menores a 30 grados. En el centro estatal, por ejemplo, ellos tienen un ultracongelador de menos 70 grados, otros bancos de sangre de menos 30, pero todos garantizan mantener que los factores se conserven. Las plaquetas se mantienen con agitación continua y tienen una temperatura de conservación de 24 grados. El factor 8 o crioprecipitado se congela también y menos 30 grados de temperatura para poder ayudar a todos los pacientes. Ok, perfecto. Sí, y hay una salvedad, por ejemplo, alguien que requiera plaquetas, porque han escuchado ustedes peticiones de plaquetas, a veces se requiere una dosis para un paciente de plaquetas. Yo dije que se da un elemento que son las plaquetas en una donación, pero es una pequeña fracción. Un donante da una pequeña fracción de estas plaquetas, pero un paciente en promedio requiere una de estas bolsitas que viene de donador habitual por cada 10 kilos de peso. ¿Qué significa? Que si el paciente pesa 100 kilos, yo requiero 10 donadores del mismo grupo el mismo día para poder tener la cantidad de plaquetas suficientes. Una alternativa se llama aféresis plaquetaria, que es la separación exclusivamente de un donante de las plaquetas que se están requiriendo, que es el equivalente entre 8 y 10, sin que haya descompensación. Lo único que dona son plaquetas y la sangre se le regresa al donante. No perdió sangre, solamente las puras plaquetas. La diferencia en tiempo es lo que marca esa diferencia, porque mientras que un donador habitual de sangre tarda no más de 1 hora, hora y media en el proceso, en la donación de plaquetas puede llegar a tardar hasta 2 horas y media en el puro proceso de que saca, se centrifuga, se quedan las plaquetas en la máquina, regresa la sangre, nos lleva un tiempo más largo. Entonces a veces tenemos pocos candidatos que quieran estar ese tiempo porque a veces andamos con las prisas. Claro. Y entonces ya en esa, pues como que es mejor quedarse con la sangre y bueno, y seguir aprovechando y de todo modo se puede preservar las plaquetas, ¿no? Exacto, sí. Claro. Y hay pacientes muy particulares que requieren, porque también hablamos de grupos sanguíneos. Por ejemplo, nuestra población, 95% tiene el factor RH positivo, el restante tiene RH negativo. 95. Por lo tanto, entonces hablamos de grupos y hablamos de grupo O, hablamos de grupo A, B, AB, que son los menos frecuentes por su frecuencia en nuestra población. Pero en grupo negativo, de ese 5%, el 3% solamente es ORH negativo. Y a veces nos llegan urgencias o una paciente que tiene una hemorragia, un paciente que está sangrando, y andamos luego buscando ese grupo en particular. ¿Va a ser más complicado? Más difícil poderlo encontrar. Y si son plaquetas A negativo, pues apenas es el 3%.
Del B apenitas una pequeña fracción y el AB pues ya apenas 0.5, menos del 1% de la población. Okay, Entonces nos dificulta poder encontrar. Por eso cuando ocupamos plaquetas, particularmente plaquetas, pues a veces nos vamos a féresis porque vamos a encontrar un donador que nos pueda ayudar para tener la cantidad que requiere ese paciente en ese momento. Claro, no, pues muy interesante. Entonces podríamos decir que quien tenga O negativo prácticamente tendría una obligación moral, digamos, de ser un donador altruista, ¿no, doctor? Pues, le cambiaría yo la frase. Yo diría que sería una forma de poder estimular a alguien más que esté del grupo a hacer un pequeño club y tener la frecuencia de estar acudiendo para saber que algún día pueden requerir algún familiar o alguno de ellos. Entonces, exacto. Estarse rotando por lo menos 2 veces al año sería fabuloso. Y ya una vez congelada la sangre, ¿cuánto tiempo dura antes de que ya se tenga que desechar porque no se usó? Bueno, la sangre no la congelamos, la refrigeramos. Y la temperatura de conservación es de 2 a 8 grados. Habitualmente se ponen en bolsas que tienen conservadores. Ya una vez de que sale de nuestro torrente sanguíneo se le pone unos conservadores que le van a dar una vigencia adecuada. Dije de 120 días en nuestro cuerpo. Sí. Ya una vez de que sale, dependiendo del conservador, tiene una vigencia de 35 o hasta 42 días. Pero en la mayoría de los casos no llega a terminar su vigencia cuando ya lo utilizamos, porque siempre tenemos necesidades crecientes de componentes. Claro, entonces ahí sí no mucho. Tengo entendido que inclusive tienen ¿cómo se llama? Planta de electricidad y todo, para evitar que un apagón y ya se nos echó a perder la sangre. Los bancos de sangre, ¿no? Y eso es un punto muy interesante, los bancos de sangre, a diferencia de otros establecimientos, están diseñados con infraestructura que les permitan garantizar que los componentes desde que se obtienen hasta que salen conservan la utilidad del componente. Por eso hay personal especializado en bancos de sangre para seleccionar al donante, médico con una formación en particular, revisar a los donantes, enfermeras y químicos con capacidad de funcionar para no lastimar las venas, porque tenemos que hacer piquetes limpios si no se activan las plaquetas. Refrigeradores que son específicamente para conservación de componentes. Habitualmente un refrigerador comercial tiene un grado de variación de temperatura que fluctúa entre 1 y a veces hasta 3 grados centígrados, 5 grados en otras ocasiones. Nuestros refrigeradores no tienen un grado, más o menos de fluctuación de 1 grado. Parejo. Y tenemos alarmas y sensores que cuando hay algún cambio en la temperatura nos permite tomar medidas para poder cambiar y que no se dañe. Si se fuera la luz, tenemos plantas, efectivamente, todos tienen plantas, y si no tuviera la planta, porque el banco es pequeñito, tienen mecanismos y planes para poder cambiarlos y que no se dañe el componente. Entonces, eso es una infraestructura que garantiza que estos componentes sean de la mejor manera y la calidad adecuada para que puedan ser de utilidad. Perfecto. No, pues muy bien. Bueno, vamos al siguiente corte, doctor, y bueno, regresando vamos a hablar, por ejemplo, también qué sucede o qué riesgo y en cuánto tiempo cuando una persona empieza a perder sangre. Y ojo, hay dos situaciones, los sangrados externos que son visibles, pero también sangrados internos que se puede llevar la vida de la persona y ni se enteraron ni los familiares ni la persona. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso con el tema de la importancia vital de la sangre. Bueno, creo que hemos avanzado mucho, es importante conocer todos los elementos formes o lo que conforman la sangre, porque todo esto es importante. De hecho, por eso en los exámenes de laboratorio pues se saca la sangre, porque ahí se refleja prácticamente todo y se ve el estado de salud de esa persona, el funcionamiento de los órganos, en fin. Por eso es muy importante hacerse estudios preventivos y lógico, ya cuando son indicados, pues con mayor razón, porque es justamente lo que van a dar un diagnóstico adecuado y certero de algún tipo de enfermedad que esté sucediendo. Pero bueno, también hay los accidentes donde puede haber un sangrado difuso, donde puede haber, por ejemplo, una situación de un accidente, una fractura, etcétera, pero también puede haber un sangrado de manera silenciosa, muy frecuentemente del tracto digestivo. Pero bueno, doctor, ¿por qué no nos platicas de este tipo de sangrado? ¿Qué sucede cuando una persona pierde mucha sangre? ¿En cuánto tiempo es el tiempo de oro que esa persona debe de tomar en cuenta como para detener esa hemorragia? Y sobre todo algunos otros indicativos que pueda haber de que el sangrado es interno, por ejemplo. Sí, bueno, hablar de pérdida de sangre, hablamos de que el elemento de oxigenación se está perdiendo. Y podrá haber situaciones, por ejemplo, de sangrados internos, sangrados de tubo digestivo, que son pérdidas continuas, pequeñitas,
que genera con el tiempo una anemia crónica, porque estuvo perdiendo sangrita, pierden hierro. Pero había otras situaciones donde, por ejemplo, pacientes que tienen ya daño interno, por ejemplo, pacientes que tienen cirrosis hepática, donde hay una hipertensión del cuerpo, el esófago empieza a tener varices muy superficiales y bastará un pequeño alimento, el toser para que se rompa, y eso generará una pérdida importante de sangre donde pueda poner en riesgo la vida. ¿En qué momento es el conveniente para tener una atención médica? Desde el momento en que empezamos a ver algo de pérdida de sangre, aunque sea poquita o sea mucha, en un momento determinado va a culminar con una situación que va a poner en riesgo. ¿Qué cantidad puedo perder antes de poder tener un riesgo vital? Eso es muy subjetivo porque depende de cantidades y de la persona, pero por ejemplo alguien que está perdiendo, y ya hablo en cantidades, por ejemplo más de 1 litro de sangre, estamos hablando de 2 donaciones, ahí empezamos a tener descompensación, y más si esto es rápido, el cuerpo no alcanza a retener líquido para tratar de compensarlo, el corazón empieza a latir muy fuerte y empieza a tener complicaciones. Entonces en el momento que hay un sangrado, por mínimo que sea, debe tener una atención inmediata, a acudir a un hospital para que sea evaluado y ver el sitio y pararlo, porque la pérdida de sangre implicará complicaciones a todo nivel. Primero de vascular, de frecuencia cardíaca alta, el paciente puede perder la conciencia. Entonces se tendrá que atender y bueno, ahí corregirlo y luego ver la posibilidad de recuperar ese componente con una transfusión, o si es una pérdida crónica que nos permita dar elementos para que él solito vaya recuperando esa sangre a través del elemento que ha perdido. Claro, ahí ya dependiendo de lo que se presente, ¿verdad? Es obviamente. Correcto. Muy bien, entonces, ahora cuando hay una pérdida de sangre, entonces lo que entiendo, lo que sabemos es que el líquido lo compensa el cuerpo, o sea, hay una pérdida de sangre y para estabilizar es a través de agua, a través de cómo compensa esa presión. Sí, hay mecanismos que el cuerpo tiene para poder compensar pérdidas. Y voy a hablar ahorita de problemas crónicos. Por ejemplo, un paciente que tiene una pérdida continua de sangre, una gotita, porque tiene una pequeña ulcerita, y entonces el cuerpo está notando que hay una pérdida y empiezan mecanismos para poder compensar esto. ¿Qué es lo que hace? Empieza a retener un poquito más de volumen sanguíneo a través de más agua, para tratar de mantener ese equilibrio, menos glóbulos rojos, más agüita, para que el cuerpo mantenga ese equilibrio. El corazón al principio está latiendo mucho porque tiene que administrar esos glóbulos rojos para que vayan a todo el torrente sanguíneo, desde la cabeza, corazón, riñón, y late mucho para tratar de compensarlo. No es que esté enfermo del corazón, sencillamente lo que hace es tratar de mantener ese equilibrio para que la sangre pueda llegar a la oxigenación a toda la parte de nuestro cuerpo. Y luego pues vienen algunos mecanismos compensadores como la palidez en la piel, que es algo que ustedes notan en los pacientes que tienen anemias, que lo ven pálido. Exacto. Lo que pasa es que la sangre que está en la superficie se va hacia tejidos que son importantes como cerebro, corazón, riñón, y empezamos a ver esa palidez. Entonces eso es lo que el cuerpo hace. Cuando hay una pérdida aguda, por ejemplo, que alguien tuvo una herida, se rompió y hubo una salida importante de sangre, no se alcanzan a tener esos mecanismos compensadores, y aunque el corazón quiera latir fuerte, pues ya no hay forma de hacerlo. Es ahí la diferencia. Mientras que con uno es manejar líquidos, darle a lo mejor un poquito de hierro, corregir la pérdida para que no se siga perdiendo, acá es inmediatamente hospitalario, a lo mejor la transfusión dependiendo de la dimensión del sangrado, y tratar de corregir que ya no vuelva a sangrar, porque si no se puede complicar. Claro. Pacientes que se nos mueren, hablamos de un choque. Choque significa que el paciente se colapsó porque ya no hubo sangre en su torrente sanguíneo y puede morir. Así lo tenemos, por ejemplo, en heridas de arma de fuego, accidentes automovilísticos que tienen, por ejemplo, ruptura de vaso. El vaso es un órgano de nuestro cuerpo que pasa un tercio de la cantidad de sangre que ahí se almacena y la está reciclando. El hígado, donde pasa una gran cantidad de sangre, se puede romper y puede generar que el paciente fallezca porque se rompió la cantidad de sangre acumulada y no hubo forma de compensarlo. Claro. Son cosas urgentes que se tienen que tratar. Ok, bien, muy claro esto. Bueno, y hablando ya entrando en materia de transfusión de sangre, que por cierto les quiero recordar que está apareciendo en los requisitos frecuentemente para que los analicen, los vayan viendo, ven si aplican, si no aplican, o si tienen alguna duda, que no venga muy clara la información o algo, entonces en ese momento pues ustedes pueden llamarnos o llamar al teléfono que viene ahí, cualquiera de las dos, para nosotros dar alguna información y denos sus ideas de cómo podemos motivar y cómo podemos estimular más que las personas se animen a donar sangre. Obviamente un punto que es el programa, y ahora que aquí el doctor nos está ayudando mucho como para derribar
muchos mitos, esos muros mentales que se pone la gente o nos ponemos, y obviamente pues también hay unos requisitos que algunos no aplican y obviamente pues aunque quieran no lo pueden hacer, pero yo creo que eso es parte de, entonces bueno, la transfusión de sangre, ya vimos que el cuándo, que es en este caso, bueno, cuando hay pérdida de sangre, cuando va a haber una cirugía, hay cirugías, por ejemplo, de cadera y todo, que se exige mayor cantidad de sangre de reponerla, ¿no? Bueno, es que hablamos de mayor pérdida y mayor posibilidad de requerir componentes. No es lo mismo, por ejemplo, un reemplazo valvular de corazón, donde es una cirugía abierta, se tiene que parar el corazón, se pone una máquina que es extracorpórea, y ahí se tiene que poner componentes, y entonces el consumo de sangre y plaquetas, sobre todo plaquetas, porque se van a destruir una parte al pasar a la máquina, se requiere para tener disponible y hacer ese proceso seguro. Aquel paciente que va a ser sometido, por ejemplo, a una reparación de una hernia de ombligo, donde prácticamente no va a sangrar, entonces ahí no ocupamos componentes, pero en la otra sí ocupamos muchos componentes. Claro. Una cirugía de cadera, por ejemplo, donde es el reemplazo, el tejido que está alrededor es muy friable y la cavidad muy fácilmente puede retener grandes cantidades de sangre, entonces ahí sí ocupamos tener componentes. Sistema nervioso central también tenemos componentes. Cirugía abdominal, por ejemplo, aorta, donde están los grandes vasos, donde es el riesgo de que si toco y sangra, tener los componentes disponibles. A una apendicectomía, donde la cirugía pues es prácticamente más sencilla, que puede haber complicaciones, pero no es lo mismo tener disponible un paquete que tener 3 paquetes disponibles. Y en todos estos ejemplos, pues no los podemos llevar a cabo si no tenemos donación de sangre. Pero no son los únicos ejemplos. Por ejemplo, hay pacientes que están cursando con enfermedades malignas. Por ejemplo, leucemia. La leucemia es una enfermedad donde la médula ósea, que era el sitio que producía los componentes, quedó disminuido porque las células lo invadieron y ahora ni produce sangre, ni produce plaquetas. Los factores de la coagulación pudieran estar alterados y entonces requieren y sobreviven porque le damos sangre, plaquetas y otros componentes. Correcto. El paciente, la mujer que está con cáncer de mama, por ejemplo, que le damos quimioterapia, afecta células malas, pero también las buenas, bajamos la cantidad de glóbulos rojos, hay que transfundir. Entonces la necesidad es muy amplia, la necesidad de componentes. No, pues es básico, prácticamente en todas las que enumeraste, pues hay muchísimas, ¿no? Entonces, posibilidades o esa necesidad enorme. Bueno, estamos hablando entonces que este procedimiento salva vidas y por lo mismo yo creo que es muy importante derribar todas esas barreras, ¿no? Ahora, en este caso, a mí me preocupa mucho las barreras que puede haber dentro, por ejemplo, de las instituciones públicas, en el sentido, por ejemplo, bueno, a veces hasta el que se dé la información, el que no se rechace al paciente si es que cubre, o no tener ahorita en este momento los insumos necesarios como para poder tener el equipo para poder extraer la sangre y obviamente también en su momento transfundirla. ¿Cómo se encuentra ahorita con tanta carencia que hay en los institutos y todo? ¿Cómo andan jineteando y sorteando esto, doctor? Bueno, yo hablaré por lo que corresponde a mi área, por supuesto. Lo que es mi área. Tengo la oportunidad de estar cerquita del banco de sangre y del centro estatal, que es parte del complejo hospitalario. Y no veo que haya desabasto, ellos trabajan, tienen el material suficiente y sin temor a equivocarme también en otras instituciones porque sabemos que la necesidad de sangre es algo que se requiere, entonces los insumos para obtener la sangre no va a faltar. No fallan. En lo privado, que también tengo oportunidad de estar en lo privado, pues obviamente es un tejido que es necesario porque entendemos que el atender a los donadores es necesario, por lo tanto no falta insumo para poder tener sangre disponible. En cuanto a la otra pregunta de homogeneizar tal vez los criterios para que se puedan atender, a partir de la modificación, la norma oficial mexicana que salió publicada en el 2012, daba las bases de qué es lo que tenemos que hacer para tener donantes. Recientemente, a partir del COVID, llegaron unas actualizaciones en cuanto a la selección de los donadores que nos ha permitido, y hablo de todas las instituciones públicas, privadas, el poder tener la capacidad de poder aceptar a más donantes con menos requisitos. Y esto implica que, por ejemplo, antes la norma me decía que una mujer que venía en estado con su menstruación tenía que esperar a que pasara su ciclo menstrual para ser donante. Hoy día no es una limitante, no puede ser donante si está con su periodo menstrual. Antes me decía que la vacuna me tenía que esperar, sobre todo si era de investigación. Hoy, salvo que no conozca qué vacuna es, tengo que esperar 14 días,
pero si no tengo ninguna molestia y me apliqué la vacuna ayer, puedo ser donante ese mismo día o al día siguiente sin mayor restricción. Es decir, esto me ha permitido poder tener la capacidad de tener más donantes. ¿Qué pasa en algunas instituciones que a veces vemos que están aglomerados? Que a veces esperamos hasta último momento el poder hacer la donación. Y esa es una situación. Siempre tenemos carencias, siempre tenemos necesidades, y aunque los bancos de sangre tenemos una reserva para poder apoyar, tenemos que recuperar para seguir apoyando a los pacientes que nos están llegando. Y requerimos entonces del apoyo de la población para poder hacer esa recuperación. Pero a veces sucede que la gente aproveche el viaje, por ejemplo, que no son de Guadalajara, vienen de la zona conurbada, vienen de otro estado, y vienen más de 10 o 20 personas el mismo día, más los donantes que vienen a hacer la recuperación, y entonces hacemos una aglomeración que genera que haya esa percepción de que, híjole, pues yo vine a las 5 de la mañana y ya vamos en la ficha 200. Lo que pasa es que estamos aglomerando y tenemos una capacidad porque los tenemos que revisar. El donante que va a un banco de sangre pasa por varias etapas de seguridad, garantizando que no le va a pasar nada a él, que está en condiciones, por otro lado, que esa sangre que se va a obtener va a cumplir con los lineamientos, obviamente se va a estudiar, pero que no hay algún periodo donde no podamos demostrar que hay enfermedad. Y por eso pasa un tiempo en el que se toma sus datos, se revisa, se le pide una identificación para verificar que realmente es la persona, cumple los lineamientos de peso, el ayuno, no estar enfermo, el uso de algún tipo de medicamento que pudiera ser riesgoso si lo suspende. Una vez que pasa a la toma de la muestra, se deja en reposo y todo este proceso puede variar entre 1 hora y hora y media. Y si lo hacemos, por ejemplo, que no cumplen, pues nos vamos tardando y esto va haciendo que se haga un poquito más engorroso y que la percepción diga, híjole, pues no, que no hay donadores, no. Lo que pasa es que a lo mejor no fue la mejor manera. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto? Cultura de donación. ¿Cómo lo vamos a lograr? No esperar a que ese día ocupemos porque si no, no opera, ¿no? Acostumbrarnos a ir por lo menos una vez al año, 2 veces al año, para garantizar que haya ese abasto y que llegue un momento, que es lo que aspiramos, a que cuando haya un paciente nuestro, un familiar cercano a un evento quirúrgico, solamente se preocupen porque la cirugía salga bien, sabiendo que vamos a tener ese tejido sanguíneo porque ya tenemos una cultura de donación. A eso aspiramos y ocupamos pues de que nos ayuden, ojalá que se pueda lograr el tener donaciones frecuentes, aunque no sea para alguien dirigido. Ahorita lo platicamos y si quieres, ahorita al final nos vamos directamente y si pudiéramos hasta analizar los requisitos para hacer algún tipo de aclaraciones. Entonces, vamos a ver también cómo hay algunos beneficios por el hecho de donar. Ahorita al regreso del corte, beneficios, ¿qué beneficios? Beneficios para la salud, en ahorros, para que nos hagan un chequeo médico de pasadita y al mismo tiempo algunas otras opciones, pero vamos ahorita sí, antes de terminar el programa, analizar los requisitos para yo poder también señalarle, doctor, algunas de las dudas que han surgido o que me participan, me comentan personas que se conectan con nosotros, ¿no? Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos de regreso. Les comentaba antes de salir del corte que es un beneficio adicional, aparte de la labor humanitaria que se hace, de estar donando sangre, pero también se puede aprovechar, ya lo dijo el doctor, acerca de que estimula la renovación de nuestra propia sangre y por otro lado, pues también algo que no tenemos la cultura, que es la prevención, se nos hace un chequeo médico y eso se aprovecha en el sentido de que se nos checa presión arterial, peso, altura, la temperatura y todo. A lo mejor ahí en ese momento hasta se puede ver que traigamos por ahí alguna enfermedad, Dios no lo quiera, pero bueno, a veces pudiera suceder. Se hace, por ejemplo, biometría hemática para ver si no hay algún problema de anemia. Algo que también es importante es que se checa todo el estado de salud general y sobre todo de esto, al final se va uno con la satisfacción de haber donado, pero aparte de esto, con una certidumbre de cómo se encuentra nuestro estado de salud en ese momento. Entonces, bueno, ahora me gustaría también entrar en el punto, doctor, si me permites, de ir paso a paso los requisitos, adelante. Para alguna duda que de repente ha surgido por ahí, pues ahorita más o menos ver el por qué está delimitado, ¿va? Ok, entonces empezamos. Bueno, los requisitos para donar sangre, el primerito, doctor, que es tener entre 18 y 65 años.
O sea, ya los demás de 65 ya no aplicamos, doctor. No, en nuestra legislación solamente 65 años, en otros países sí se les ha permitido, Sí. Okay. porque se encuentran sanos, hay personas de 70 años que tienen una condición mejor. envidiable, Sí. hacen ejercicio, Ajá. pero en este momento solamente esa edad es la permitida para poder ser donante. Ok, perfecto, entonces de 18 a 65 años. Peso mínimo de 50 kilos, o sea, aparte de la edad, que no tengan algún grado de desnutrición, ¿es esto? ¿O un peso? Más que desnutrición es que la sangre hablamos de que el cuerpo tiene 5 litros de sangre en promedio. Ok. Y eso está en una persona que pesa 50 kilos para arriba. Quien Correcto. tiene menos de eso, su volumen plasmático circulante es menor, y entonces tenemos una descompensación. Esa es la explicación. Entonces para evitar descompensación. Para evitar descompensar, y esa es una seguridad para el donante. Ok, perfecto, bien. Dice, tener en términos generales buena salud, que ahí es medio subjetivo, pero en teoría, pues bueno, ya es algo, ¿no? Ya uno... Eso aplica porque hay personas que tienen ya enfermedades conocidas. Por ejemplo, alguien que está teniendo diabetes, que de hecho la diabetes, mientras no utilice insulina y esté compensado, puede ser candidato a donar. Ok. Hipertensión, mientras esté compensado y sus cifras estén adecuadas, lo podemos aceptar como donante. Pero hay personas que tienen enfermedades autoinmunes, es decir, enfermedades donde el cuerpo reconoce como extraña una parte de su cuerpo, en su suero van unas proteínas que generan efectos en quien recibe el componente, ellos no pueden ser, entonces es una salud adecuada, y ya, por ejemplo, este tipo de enfermedades, pues ya la nueva modificación que hace nos permite poder considerarlos como donantes. Si, por ejemplo, un diabético tuvo un descontrol y además de la vía oral, le dieron insulina por unos días, se compensó. Si está con insulina, no, porque generamos... Pero si luego se la suspende y vuelve a la oral, ¿hay un periodo que puede regresar o ya no? Cuando su médico diga ya suspendió y esté compensado, un periodo donde logremos que su hemoglobina ha estado compensado, el médico dice ya puede, lo podemos considerar. Ahí ya. De todos modos, nosotros lo interrogamos, evaluamos esa situación en particular en todos los bancos y ya le decimos si puede o se tiene que esperar. Perfecto, muy bien. Ok, el no haber tenido cirugía alguna en los últimos 6 meses. Todo evento quirúrgico hay pérdida de sangre. Ok. Entonces hay que valorar que ya se compensó, no hay un proceso inflamatorio, que fue una cirugía que no generó riesgos por infección que haya adquirido por el evento. Entonces hay que esperar 6 meses para poder aceptar como donante. Y hay cirugías de todo tipo, si es una cesárea, si es un evento ortopédico, cualquier tipo de cirugía. Pero estamos hablando de cirugía mayor, una cirugía menor no importa tanto. Depende, por ejemplo, también. Si es 2 puntitos, pues es un evento donde hubo riesgo de puntos, sí tiene que esperar. Ok, entonces mejor que se espere. Ahora, algo que yo creo que a muchos jóvenes sobre todo se autolimitan, no haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos 12 meses. A veces los tatuajes y la acupuntura se realiza con material que no está de la mejor manera esterilizada, la tinta no es especial, o no se realizó en lugares que guardaron una seguridad, una higiene adecuada. Sí. Ya nos queda claro que hay establecimientos totalmente seguros, son abiertos, con una licencia que les permite trabajar porque trabajan de manera segura. Pero también es cierto que hay lugares que no manejan esos lugares adecuados, ustedes conocen cuáles son, en donde no hay esa seguridad, por lo tanto nos tenemos que esperar un tiempo prudente, que son 12 meses. Hay una tecnología que reduce el riesgo de ver la enfermedad, es decir, el objetivo de guardar 12 meses es porque puedo adquirir una enfermedad y hasta ese tiempo lo puedo encontrar con los marcadores serológicos o los exámenes de sangre que tenemos disponibles. Pero hay una tecnología que se llama NAT, que es la amplificación de ácidos nucleicos, y eso me permite que en lugar de 12 meses, 4 meses se tengan que esperar para ser donantes. El banco de sangre, algunos bancos de sangre, por ejemplo el del Centro Estatal de la Transfusión, el del Centro Médico, el del Hospital Civil, el Fray Antonio Alcalde, ya manejan esta tecnología y por lo tanto ahí esos lugares difieren del resto porque pueden bajar el tiempo de aceptación. Pudiera confundir la población porque dice, bueno, allá sí 4 y acá, no, por la tecnología que están utilizando. Tendría que ser 12 meses, pero con tecnología de este puede tipo. Puede ser 4 meses, sí. Buen punto, eso creo que está bastante bien. Bueno, aquí está muy claro, no haber padecido infecciones como hepatitis, VIH, SIDA, enfermedad de Chagas, sífilis, ¿no? Bueno, ahí, hepatitis B, bueno, hepatitis en general, si fue antes de los 10 años, consideramos que probablemente fue de hepatitis A y esa no generó memoria, y por eso el requisito, si no tuvo hepatitis antes de los 10 años, si fue antes de los 10 años, lo consideramos como donante. Si fue hepatitis después de los 10
6 años ya no lo consideramos Ya como no. donante porque la posibilidad de otro tipo de hepatitis diferente a la A puede ser factible. Entonces ahí, salvo eso, los demás sí no pueden ser donantes. También, ok, bueno, también es que esté un poquito más flexible esto, ¿no? No puede ser epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón. Sí, pues obviamente si suspende el medicamento también, pueden sí. reactivar la enfermedad. Si bajamos volumen y tiene problema del corazón, pues genera una complicación. Por lo tanto, pues no debemos en ellos, sí son exclusiones definitivas. No podemos aceptarlos como donante, mejor que nos ayuden estimulando la donación, la petición a alguien más. Ok, ahorita continuamos acá. Tengo una pregunta, dice de Gerardo Hernández. Saludos a Gerardo. ¿Puede donar sangre a una persona que haya padecido dengue o fiebre tifoidea? Sí, fiebre tifoidea sí puede pasar, una vez pasado el proceso, puede pasar un mes de la fiebre tifoidea, ya pueden pasar. Okay. Del paludismo, una vez de que pasó, algunos dicen que puede ser 4 meses para poderlo pasar también como donante. Okay. De todos modos, este tipo de situaciones hay que platicarlos personalmente para ver cuál fue el periodo, para saber de en qué momento se enfermó y poder calcular si ya está en condiciones o no. Obviamente pasan por un proceso, se revisan y en ese momento lo condicionamos, pero no es una limitante absoluta. Ok, perfecto. Esto me parece bien. Bueno, no haber recibido trasplantes de órganos, creo que pues eso también es importante. No usar drogas intravenosas e inhaladas. Híjole, eso también como limita ahorita con tantas personas que se drogan, doctor. Híjole, sí, esa es una parte, sobre todo la intravenosa, que es la que nos puede generar. Ahora, con el cambio de la legislación, las drogas les llaman recreativas, por ejemplo, marihuana. A veces si lo consumen y ya no lo volvieron a consumir, dejaron un tiempo de un mes suspendida, los bancos ya pueden tener esa flexibilidad de poderlos considerar. La marihuana. Obviamente, que no haya otros estilos de riesgo que puedan generar el que no pueda ser donantes, porque a veces puede condicionar algo más. Sí, y aquí entraríamos precisamente ¿dónde viene lo de embarazo? Bueno, aquí no viene lo del estilo de vida, o ya me lo pasé, no creo que sí. Pero entonces, en este sentido, las inhaladas, que es ahorita lo más frecuente, tipo cocaína y esto, ahí sí prácticamente sí se tiene, porque normalmente ya son adictos, o sea... es que la persona sí puede generar, y ahí entraríamos a situaciones, porque hay flexibilidad de poderlos pasar, sin embargo, si esto condiciona que ya el que consume algún tipo de droga genera algún daño a su cuerpo, a veces va acompañado ya de otro tipo de situaciones que generan riesgos, y entonces esos riesgos no los podemos considerar, porque hay que considerar que si hay un riesgo en la sangre, podemos generar un riesgo para el paciente. Sí, exacto. Entonces, si él ya tiene una situación, por ejemplo, una leucemia, y le vamos a dar un riesgo. Por eso lo manejamos con mucha cautela, con una pregunta confidencial, lo platicamos en el consultorio y evaluamos si además hay situaciones de riesgo que impidan que pueda ser donante. Ok, ¿te refieres a la parte práctica sexual? Prácticas sexuales, sí. Cuando hablo de prácticas de riesgo, implico prácticas sexuales, por ejemplo. También. Las prácticas sexuales de riesgo pueden tener situaciones donde puedo tener un periodo de ventana donde tuvieron el contacto y la posibilidad de que la enfermedad esté ahí presente es alto, pero pues hasta dentro de 4 meses, 6 meses, los marcadores serológicos van a aparecer positivos. Okay. Por eso, dentro de la práctica de riesgo, consideramos aquellos que han tenido prácticas con personas que se dedican a la venta de sexo, puede generar un riesgo, si fue sin protección genera un mayor riesgo. Entonces, en ellos en particular, de hecho dentro de los insertos se dice estilos de riesgo de este tipo, se tienen que esperar 12 meses después del contacto, precisamente por la posibilidad de adquirirlos. Si en esos 12 meses ya no hubo más prácticas de riesgo y podemos hacer los estudios, salen negativos, pues ya lo volvemos otra vez como un donante habitual. Perfecto, y ahí pues no tener miedo a exponer ese estilo de vida con ustedes, porque de cierta manera obviamente ni se les va a criticar, ni se les va a juzgar, ni nada, simple y sencillamente es para tener el parámetro de que si sí o si no pasa, ¿no? Bueno, las mujeres no están embarazadas o lactando, que eso ya lo de menstruación ya se descarta. Así entonces, mujeres no están embarazadas o lactando. En los 5 días previos a donar, no haber tomado analgésicos. Híjole, este punto ahorita con el estrés, que todo el mundo se avienta su ibuprofeno, se avienta su paracetamol, o sea, cualquier tipo de analgésico. Bueno, sobre todo aquellos que tienen que ver con la agregación plaquetaria, por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno y otros desinflamatorios que inactivan la función plaquetaria. Ahí preferentemente no estarlo tomando, por lo menos el tiempo que estábamos, 72 horas sería lo adecuado, 5 días. 5 días previos. Como lo idóneo. Okay. A veces las personas no saben por qué lo están tomando, pero estaremos claro que si tienen alguna situación clínica que está generando el consumo de medicamento, a lo mejor trae una enfermedad que se tiene
tiene que tratar antes de considerarlo como donante. Ok, correcto. Podemos tener ocasionalmente un dolor de cabeza, pero no siempre. Si No lo siempre. están tomando frecuente, algo está sucediendo. Entonces lo deseable es no tomar estos medicamentos y si están teniendo algo, antes de suspender, mejor acudir con su médico a que se revise para ver de qué se trata. Claro, y antiinflamatorios como igual como naproxeno, naproxeno, que también es muy agresivo para la función plaquetaria. Sí, entonces por ejemplo eso. Ok, otro punto que también es complicado, yo de repente no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas. Ahí bueno, si es al inicio de semana a lo mejor, pero ahorita yo estoy viendo que ya hasta los miércoles se van al 2x1 los chavos y todo, y está grueso la ingesta de bebidas, ¿no? Sí, claro, pero ahí más que para el receptor es para el donante, porque vienen con una deshidratación, sobre todo cuando toman cerveza, que es hasta diurético, ustedes han visto que se consumen y empiezan a perder volumen. Ahí es por una seguridad para el donante, para que no se sienta mareado. Entonces lo ideal es que venga hidratado, que venga en las mejores condiciones. Lo deseable es que un donante que va al banco de sangre salga mejor que como entró. ¿Cómo es eso? Porque se sintió agradecido porque ayudó a alguien, pero además fue seleccionado. De 10 donadores que acuden a un banco de sangre, probablemente por situaciones de este estilo, 3 se quedan en el camino y 7 pueden donar. Entonces se siente agradecido que son de esos 7 y le agradecemos mucho que pueda hacer. Sí, pues prepararnos. Sí. Si va a donar el lunes, pues el fin de semana portarnos bien, una buena hidratación, una comida sana, para poderlo aceptar como donante. Y abstenerse, no les cuesta nada. Bueno, ok. El día de la donación no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen. Un cuadro infeccioso agudo que nos hable de este proceso, ¿verdad? Y puede presentarse la donación después de un desayuno ligero, fruta y café, no tiene que ir en ayunas. Bueno, lo deseable es que sea en ayunas, pero nosotros hemos visto, y cuando hablo de nosotros, nuestra experiencia en los bancos, hemos visto que el tomar líquidos durante la donación favorece que no se descompensen. Entonces, a veces les ofrecemos una frutita y eso les ayuda para que se sientan bien, no se sientan con esa hipoglucemia que puede pasar por no estar desayunando. Entonces, hablamos de un ayuno y ahí les proporcionamos algo para que se estén hidratando. Perfecto. La autodonación, doctor, por ejemplo, alguien que está programado para X tiempo, usted, bueno, y ahorita más en el seguro que dice, dentro de 8 meses lo vamos a operar. ¿Se puede hacer la autodonación con tiempo? Esa es una buena alternativa, la autodonación. El paciente se vuelve donador y el donador luego se vuelve receptor del componente. Pero ahí debe de haber 3 características importantes para poderlo aceptar. La primera, que el médico tratante nos autorice el que él pueda donar, porque le vamos a bajar un poquito la hemoglobina. Si lo podemos hacer, por lo menos lo deseable es que sea 15 días, 22 días antes del evento quirúrgico, para favorecer que se recupere su sangre. Entonces, primera, la indicación de su médico tratante, un tiempo adecuado que me permita que haya una recuperación, y la tercera, que sea una cirugía donde ese componente se pueda utilizar, porque si no, no puedo, en los bancos de sangre, los autólogos no se pueden cambiar para alguien más, tiene que ser dirigido para ahí solamente para directamente. Bien, doctor, pues ya para despedir el programa, si quieres coméntanos cuándo es la siguiente campaña, en dónde va a ser, de qué horas a qué horas. Adelante, aprovecha. Pues aprovechando, pues nosotros en el Hospital General de Occidente, rompiendo el mito que inicialmente platicábamos de que los médicos pudiéramos ser donantes, vamos a hacer una campaña, no es la primera, es la tercera campaña que vamos a realizar, 22 de junio, a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Para que todo el personal médico y no médico que esté, inclusive que quiera, esté interesado, población abierta, acudir con nosotros, con mucho gusto lo podemos aceptar. Va a estar una unidad que el centro estatal, el banco de sangre del centro estatal nos va a estar apoyando para poder hacer esa promoción, donar sangre que va a ir dirigida para los pacientes que están en el hospital, porque tenemos una gran necesidad, pero es una invitación para que nos sigan apoyando y que vean el reflejo, es decir, el médico está apoyando a sus pacientes, ahora familiares, apóyenos para seguir apoyando a sus pacientes, que estén en nuestro hospital o que estén en otros hospitales. Esto ustedes lo pueden reflejar en otros hospitales, tanto públicos, privados, y bueno, están los hospitales civiles, está Centro Médico de Occidente y con sus clínicas periféricas, están los hospitales privados que también tienen bancos de sangre. Cualquiera puede aceptarlos, y con que ustedes digan que son donadores altruistas, que no tienen a alguien en particular dirigido, los pueden aceptar, y la satisfacción de ayudar es indescriptible. El saber que están ayudando con un tejido que ustedes tienen y que en poco tiempo se va a recuperar, pues no tiene palabras, sino hay una forma de poder agradecerles a estos donantes que lo hacen en forma gratuita, que lo hacen porque ese es un punto, se tiene que hacer en forma altruista, generosa, voluntaria, sin pensar en que se va a recibir algo a cambio. Totalmente. Entonces, ¿quedamos junio? 22 de junio. ¿Es qué día? Es un jueves. Es un jueves, 22 de junio, de a partir de las 8 de la mañana y hasta las... 1 de la tarde. 1 de la tarde. Nos invita, doctor, y vamos a hacer ahí unas entrevistas. Mucho gusto, ¿Te parece bien? Esperando. Bueno, pues por ahí Acontecer Médico también va a estar en la campaña.
Por ahí nos vemos entonces y bueno, ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo Ursúa, como siempre, me despido de ustedes. Seguimos en contacto en redes sociales, síganos y ahí estaremos haciendo respuesta y seguimiento a todos sus problemas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por invitarme y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.